Hola, les saluda el profesor Víctor Casas. En este video vas a aprender a cómo resolver análisis de circuito con diodos. Tenemos aquí entonces un circuito formado por una fuente de corriente directa de 8 voltios, un diodo de silicio, una resistencia de 2,2 kiloohmios y me piden determinar el voltaje en este diodo, el voltaje en la resistencia y la corriente I sub R que está pasando por ahí. Vamos a empezar entonces estableciendo los parámetros de cada elemento del circuito. Aquí tenemos una fuente de voltaje de corriente directa de 8 voltios. Así que lo primero que vamos a hacer es averiguar cómo se encuentra conectado el diodo, en directa o en inversa, para ver cómo se va a comportar en el circuito. Existen dos condiciones que debe cumplir el diodo. Primero, que el ánodo, esto que está acá, debe estar conectado directamente al lado positivo de la fuente y el cátodo conectado al lado negativo de la misma. Esto sí cumple. Además de ello, el voltaje de activación del diodo, es decir, estos 8 voltios, debe ser mayor siempre que el voltaje umbral del diodo, que como se sabe para un diodo de silicio es de 0,7 voltios. Y efectivamente eso se cumple. Por lo tanto, el diodo se encuentra en estado de conducción, ¿no? Nuestro diodo entonces está en estado ON. Tenemos aquí entonces un circuito cerrado. Un simple interruptor. Sabiendo eso, ahora sí vamos a hallar los parámetros que nos están solicitando. Lo primero que nos piden es el voltaje en el diodo. Bueno, ya se dijo que en el diodo de silicio su voltaje siempre va a ser igual a 0,7 voltios. Ahora, para el cálculo del voltaje en la resistencia, podemos aplicar las leyes de Kirchhoff. Entonces, en el gráfico se nota que la fuente de 8 voltios equivale a la suma de estos dos voltajes. Es decir, a los 0,7 voltios del diodo de silicio más el voltaje en esta resistencia, que vamos a llamarle voltaje sub R. Si operamos, el voltaje en la resistencia nos va a salir 8 menos 0,7, es decir, 7,3 voltios. Entonces ya tenemos el voltaje en la resistencia y el voltaje en el diodo. Nos falta hallar la corriente que pasa por esta resistencia. Entonces aquí vamos a aplicar la ley de Ohm, que nos dice que la corriente I sub R que pasa por esa resistencia es igual al voltaje en la resistencia entre el valor de la misma. Si reemplazamos los datos, tendríamos que la corriente en la resistencia es igual. El voltaje, ya lo hemos hallado, es 7,3 entre el valor de la resistencia, 2,2 kiloohms. Entonces tendríamos así, 7,3 voltios en el numerador. En el denominador tendríamos 2,2 por 10 al cubo ohms. Subiendo el 10 al cubo y dividiendo 7,3 entre 2,2 tendríamos aproximadamente 3,32 por 10 a la menos 3 ohms. Pero esto equivale a 1 miliamperio. Entonces la corriente en la resistencia será igual a 3,32 miliamperios. Y con ello ya tenemos las tres preguntas para este circuito. El voltaje en el diodo de 0,7, el voltaje en esta resistencia de 7,3 voltios y la corriente que pasa por ella, 3,32 miliamperios. Y esa es la respuesta.